Bienvenidos una semana más al canal de Análisis Técnico Street. Ya se va acercando ese final de año y muchos nos preguntamos si habrá ese rally de Navidad. Lo vamos a ver en el vídeo de hoy, pero también vamos a ver esa acción protagonista de la semana. Veremos también esa acción que se encuentra en una zona clave en el gráfico y esa acción que tiene una divergencia o que estaría formando una divergencia y que podría anticipar un giro en la principal tendencia. También, como siempre, veremos todas esas acciones que me habéis pedido a través de las redes sociales. Pero antes de comenzar con los análisis técnicos, vamos a comentar las noticias principales de la semana y esas noticias que están moviendo el mercado a su gusto. Antes de comenzar, quería recordaros que ya tenéis publicado ese tercer capítulo del curso de indicadores técnicos donde vemos cómo utilizar las bandas de Bollinger. He decidido, igual que hice con el primer capítulo, que cuando lleguemos a las 500 visualizaciones de este tercer capítulo, publicaré el cuarto capítulo, que como ya os he comentado, creo que es el más interesante de todo este curso, ya que veremos el funcionamiento de las medias móviles, que es uno de los indicadores que más vamos a utilizar en el análisis técnico, porque nos va a poder ayudar a detectar esas tendencias y esos giros en el gráfico. Por lo tanto, espero que todos vosotros veáis este tercer capítulo si todavía no lo habéis hecho y también lo podáis compartir para que lleguemos muy prontito a esas 500 visualizaciones y podamos publicar el cuarto capítulo. Ahora sí, vamos al lío. Bien, pues vamos con las principales noticias de esta semana. La primera de ellas, hablamos de la Fed, que ha comentado esta semana que va a haber 3 subidas de tipos de interés en Estados Unidos en el próximo año. Parece que la noticia de la semana pasada de la inflación se situaba ya en el 6,8%, ha calado un poquito ya y se están dando cuenta ya de la situación y han decidido que para el próximo año habrá 3 subidas de tipos de interés. En principio, luego no se sabrá cuántas habrá. Lo que también han anunciado es que se va a reducir esos estímulos que se están metiendo en la economía con esa compra de deuda, esa inyección de dinero, y parece que la pauta que está marcando la Fed es muy diferente a la que veremos en el Banco Central Europeo, porque mientras la Fed decía una cosa, estaba diciendo que la inflación estaba para quedarse, que había que tomar medidas para ella, el Banco Central Europeo parece que quiere mirar para otro lado y no le preocupa demasiado la inflación, piensa que es transitoria y que se irá así, porque sí, no hay ningún problema y la inflación acabará desapareciendo. Por ello, no habla todavía de subida de tipos de interés y también dice que bueno, que sí, que se van a ir reduciendo los estímulos, pero que vamos a seguir comprando mucho, porque no hay problema. Esto no tiene nada que ver con que la inflación ahora mismo se sitúe en el 5% en la eurozona, es decir, una auténtica vergüenza. Y más aún si lo hilamos con la noticia del precio de la luz que hemos visto también esta semana, que nos indicaba que se marcaba un nuevo máximo histórico en el precio de la luz. Parece que siempre ponemos la misma noticia, pero no, es decir, cada semana que hablamos del precio de la luz marca un nuevo máximo histórico y parece que no tiene fin, es decir, cada vez está más alto y esto cada vez pues, se repercute más en las empresas, sobre todo en las pequeñas empresas y en las familias que ven cómo les sube la factura de la luz. Por lo tanto, ¿qué va a hacer una pequeña empresa cuando le suba el precio de la luz? Correcto, va a subir sus precios, como ya hemos dicho muchas veces, y acabará siendo más caro lo que compremos en el día a día. Acabará llegando el día que o bien o no lo podremos comprar, la gente lo robará porque no tendrá dinero y tendrá que comer, o no sabremos qué va a pasar. Pero lo que sí va a pasar, evidentemente, es que los precios van a acabar subiendo o las empresas van a tener que cerrar si no quieren cobrar por una barra de pan 3 euros, porque encender el horno les vale una barbaridad. Así que nada, no se sigan poniendo medidas, pues esto seguirá así hasta el infinito y hasta que ellos quieran. También es muy fácil para ellos mantener la inflación alta porque quien les beneficia principalmente es a ellos, porque son los principales tenedores de deuda. Y cuando tú tienes mucha deuda, lo que te beneficia es una inflación muy alta porque el valor de esa deuda que tienes va perdiendo dinero. Y si tú debes 100 millones de euros y la inflación está a un 5%, ese valor de la deuda el año que viene ya no son 100 millones de euros, va a ser 95 millones de euros. Es decir, va perdiendo valor y les beneficia. Pero bueno, no solo el precio de la luz está aumentando y como ya todos sabréis, también el precio del gas. Aquí tenemos el mercado de referencia en el precio del gas en Europa y ya nos parecía una auténtica burrada cuando en octubre superaba los 100 euros. Ya decíamos que era probable que se superara este máximo, aunque parecería muy complicado, pero es que siempre en invierno es cuando se marcan los máximos del gas. Esto estaba en octubre, es decir, nos queda todo el invierno por delante y ahora va a empezar el invierno y ya vemos cómo el precio del gas está en 142 euros. Normalmente
Si echamos un poquito la vista atrás, vemos como el precio del gas raramente ha superado los 20 euros y ahora mismo está en 140, es decir, se ha multiplicado por 7, pero no pasa nada porque la inflación va a ser transitoria y las empresas, pues bueno, no pasa nada porque paguen 7 veces más por el gas. ¿Quién no se lo puede permitir? No va a pasar nada. Ya decimos, tienen dos opciones, o cierran o nos suben por 7 lo que nosotros compramos. Como veis, la solución no va a ser fácil y tampoco parece que nadie quiera poner medidas para ello. Así que nada, podemos mantenernos así hasta que todo un día reviente. Y la última de las noticias, que parece que ha dado un golpe de realidad al gobierno, es que el Banco de España ha reducido peligrosamente las previsiones de crecimiento del gobierno de España. Mientras que el gobierno vive en su burbujita y se piensa que vamos a crecer un 7% el año que viene porque somos la rehostia en este país, el Banco de España ha reducido su previsión de crecimiento de ese 7% a un 4,5%. No está nada mal, la verdad. De hecho, en España un crecimiento del 4,5% está muy bien. Pero si tenemos en cuenta todo lo que hemos caído el año que viene, es una auténtica broma que crezcamos solo el 4,5%. Es decir, las cosas no se están haciendo demasiado bien. Pero es que no solo esto, también ha dicho que la inflación, mucho cuidado, porque no es transitoria y es estructural y que o se hace algo o esto está aquí para quedarse. Y como sabréis, los que vamos a acabar pagando esta alta inflación vamos a ser todos nosotros, pagando más por los productos y viendo nuestro sueldo reducido, ya que no podremos comprar lo mismo con el sueldo que tenemos. Por lo tanto, abrochaos los cinturones porque se vienen curvas para el próximo año. Como comentaba al principio del vídeo, creo que la pregunta que ahora mismo nos estamos haciendo todos es si habrá ese rally de Navidad, ese rally de final de año que muchos estamos esperando. Creo que la mejor manera de analizarlo, de saber si podrá haber ese rally de final de año, es con los índices. Por lo tanto, es lo que vamos a ver ahora y es el enfoque que vamos a darle al análisis de los índices. Vamos con el primero de ellos, que sería el IBEX 35. Hemos visto esta semana cómo se apoyaba al final de la semana en el soporte de los 8.300 puntos. Comentábamos durante toda la semana en los análisis diarios que esperábamos un rebote hasta la zona de los 8.700 puntos. Veamos la sesión del jueves, como sí que es verdad que intentaba darse la vuelta y éramos optimistas, pero en la sesión del viernes volvió a darse la vuelta. Sí que es verdad que en el jueves ya al cierre de Estados Unidos ya marcaba una clara tendencia bajista para la siguiente sesión y al final es lo que acabó pasando. Pero bien, ahora hemos visto cómo se ha mantenido el soporte de los 8.300 puntos, que es el soporte que lleva formando en las últimas semanas después de las fuertes caídas que vimos. Y ahora desde esta zona, como decimos, se sigue manteniendo la opción de ese rebote hasta la media móvil de 200 sesiones, donde también conseguiría cerrar el gap que había dejado abierto semanas atrás. ¿Y por qué un rebote hasta esta zona? Pues bien, la media móvil de 200 sesiones anteriormente había actuado como soporte en toda la tendencia alcista que había comenzado en torno a octubre, principios de noviembre. Cuando se pierde un soporte tan importante, una tendencia alcista, lo normal es que o bien lo recupere instantáneamente y continúe la tendencia alcista, o si lo pierde y lo consolida ya como perdido, como hemos visto ahora, lo normal sería ver un repunte de nuevo hasta esta zona de la media móvil de 200 sesiones y ahora consolidarlo como nueva resistencia y así dar comienzo a una nueva tendencia bajista. Por lo tanto, ahora sigue abierta la opción de ver un repunte hasta esta zona, hasta la media móvil de 200 sesiones. Por eso nos basamos en que esperamos un rebote, no porque nos haya venido una iluminación espiritual, sino porque creo que es probable que ahora lo pueda consolidar como resistencia. Sí que es verdad que si se enfrenta hasta esta zona acompañada con muchísimo volumen y consigue superarlo, se desactivaría esa opción de una nueva tendencia bajista y volveríamos a tendencia alcista. Pero de momento todo hace apuntar a que consolidará esta zona como resistencia y probablemente veremos nuevas caídas en los próximos meses dando lugar a una nueva tendencia bajista. Por lo tanto, el rally de Navidad se va a complicar un poquito, aunque sí que es verdad que podemos ver un rebote, pero ojo porque no puede que no sea una continuación para los próximos meses. En el DAX también hemos visto esta semana como el jueves intentaba repuntar con fuerza, pero en la sesión del viernes, igual que pasó en el IBEX, cayó con fuerza. Cerró el gap que había dejado abierto la sesión del 6 de diciembre y ahora la sensación es la misma que en el IBEX 35. Esperamos una zona de rebote desde la zona del gap. Puede esperar un repunte en la cotización que podría marcharse como objetivo a cerrar el gap que había dejado abierto en torno a los 16.100 puntos. Es una zona muy buena como objetivo y a partir de aquí sería donde tendría el límite la subida para saber si podrá dar continuidad alcista o no. Es decir, si consigue superar la zona del gap y marcar los máximos crecientes, dará continuidad a esa tendencia alcista, mientras que si
se marcha hasta la zona del gap y no consigue superarlo, mucho cuidado porque ya no estaría consiguiendo marcar nuevos máximos crecientes y podría estar debilitándose ya de manera clara la tendencia alcista. Como vemos en el DAX, por ejemplo, la media móvil de 200 sesiones se ha mantenido en la corrección. Ahora vamos a esperar si consigue marcar un máximo creciente o por el contrario se choca contra la zona del gap y vuelve a caer, donde pondría de nuevo a prueba la media móvil de 200 sesiones. Sería la principal zona a vigilar en el DAX. En el Dow Jones también vimos en la caída cómo se apoyaba la media móvil de 200 sesiones y en este caso repuntó con mucha fuerza y ahora parece que se apoya más en el corto plazo en la media móvil de 70 sesiones. Es una media que también ha actuado como soporte anteriormente y ahora lo vuelve a hacer de nuevo. El cierre del viernes, la verdad que parece bastante feo, un volumen muy alto, pero ojo porque era la cuádruple hora bruja donde se cerraban todos los mercados de opciones y futuros y es normal que veamos un volumen y una volatilidad tan alta. Va a ser clave lo que veamos esta semana. Es muy probable que veamos también un repunte hasta la zona de máximos que marcó en el mes de noviembre en torno a los 36.500 puntos aproximadamente. Somos la verdad que optimistas en el más corto plazo. Esta semana yo creo que podrían venir impulsos en los índices que vamos a analizar y en el caso del Dow Jones podría volver hasta la zona de los 36.500 puntos. Al igual que pasaba con el DAX, va a ser clave si consigue marcar nuevos máximos crecientes. Si no lo consigue hacer, estaríamos hablando también de una debilidad en la tendencia alcista y cuidado porque podría volver a caer con fuerza y podría oler esa sangre en la oferta y atacar con fuerza a las cotizaciones. Y en el Nasdaq más de lo mismo, hemos visto cómo se ha apoyado sobre la media móvil de 70 sesiones, esas últimas caídas se han mantenido muy bien, no hemos visto caídas mucho más fuertes como hemos visto en otros índices y ahora lo que podríamos esperar también es un nuevo repunte. Vamos a ver si ese nuevo repunte consigue marcar nuevos máximos crecientes, al igual que hemos visto los anteriores índices de los ya vistos en noviembre, por encima de la zona de los 16.700 puntos aproximadamente. Si no consiguiera hacerlo, al igual que pasaría con los otros índices, sería una muestra de debilidad porque además vemos como el Nasdaq cada vez que corrige y se vuelve a impulsar casi siempre marca nuevos máximos crecientes. Por lo tanto, si ahora no lo consiguiera hacer, mucho cuidado porque podría ser una señal clara de debilidad. Por lo tanto, si queremos pensar que va a haber un rally de Navidad, puede ser que sí lo haya. Puede ser que estas últimas sesiones del año veamos un repunte, como hemos comentado, hasta esas zonas clave que hemos situado en los 4 índices, pero mucho cuidado porque puede ser un repunte trampa donde muchos inversores se piensen que va a ser lo que vamos a ver el próximo año. Mucho cuidado porque hay mucha gente que se puede quedar atrapada si ahora vemos un repunte que no dé continuidad en los próximos meses. Esta semana, como no encontraba una clara protagonista de la semana, he decidido elegir al Banco Santander, porque quería comentar con todos vosotros la noticia que salió el viernes, en la que se decía que Ana Botín, la presidenta del Banco Santander, había adquirido no sé cuántos millones de opciones de acciones al precio de 3,25, es decir, que se reservaba para el año 2023, creo que era la compra de 2 millones de acciones aproximadamente, creo que era el precio de 3,25, es decir, ahora mismo se encuentra en los 2,77, ella piensa que a partir del año 2023 o con el 2023 van a estar por encima de los 3,25, lo va a poder comprar un poquito más barato, imaginaos que estuviera a 4 euros, pero las podría comprar a 3,25 e inmediatamente ganaría 0,75 euros por acción, además habría comprado ahora también no sé cuánta burrada de acciones, medio millón de acciones o algo así. Creo que es una jugada maestra por su parte para hacer creer a los inversores que el precio del Santander se va a encontrar en los 3,25, que sería aproximadamente un 20% por encima de lo que está ahora. Más allá de lo que haga en el futuro con las acciones, ya que las puede ir soltando poquito a poquito y las opciones, si se revalorizan las acciones un 10%, también les puede soltar y nadie se va a acordar de lo que ahora acaba de hacer en 2023. Lo que puede provocar esto es que muchos inversores confíen un poquito más en las acciones del Banco Santander y compren acciones con ese objetivo en los 3,25. Por lo tanto, una jugada maestra por su parte, pero creo que no a todos nos la puede jugar. Y nada, ya vamos a aprovechar para analizar las acciones del Banco Santander. Las veíamos también esta semana en los gráficos diarios. Comentábamos que la tendencia alcista que llevaba manteniéndose en el medio y largo plazo desde el mes de noviembre del pasado año había quedado muy tocada. ¿Por qué? Pues porque había perdido sus dos principales soportes. El primero de ellos, la media móvil de 70 sesiones y posteriormente la media de 200, que era la principal base que tenía en esa tendencia alcista, que daba esa pendiente positiva a la cotización en el medio largo plazo. La perdió y cuando la perdió de hecho fue con una caída muy fuerte
y ni el soporte de los 2,80 pudo contener la corrección. Estuvo una semana sobre esta zona, pero al final acabó cayendo y ahora en las últimas sesiones de la semana parece que la cotización se choca contra la zona de 2,80. En principio, al igual que pasa con el IBEX, como vemos el gráfico puede ser bastante parecido, podríamos esperar un rebote hasta la media móvil de 200 sesiones que ahora podría actuar como resistencia después de haber actuado anteriormente como soporte. Es decir, el movimiento que podría hacer es muy parecido al del IBEX. De hecho, la cotización del IBEX y la del Santander en el medio largo plazo suele ser muy parecida por la fuerza que tienen los bancos en el IBEX 35. De hecho, si se marcha hasta la zona de los 3 euros, también podría intentar cerrar el gap que dejó en la sesión del 25 de noviembre. En el medio largo plazo, pues ya va a ser más complicado que marque nuevos máximos históricos. ¿Lo podría hacer? Sí, pero para ello debería superar y consolidar la media de 200 sesiones. Como vemos, al igual que pasaría con el IBEX 35, es probable que si no consigue mantenerse al alza durante las siguientes semanas, veamos ese cruce de medias también de las de 70 con la de 200 sesiones. Por lo tanto, no pinta demasiado bien en el medio y largo plazo la cotización del Santander, pero en el corto plazo la verdad que sí que podríamos experimentar un rebote. Sí que es verdad que la sesión del viernes vimos bastante volumen, pero nada fuera de lo normal, teniendo en cuenta que era una sesión en la que vencían esos futuros y opciones, en la que siempre vemos mucho volumen y mucha volatilidad en los mercados. Bien, pues vamos con vuestra sección, esa sección donde analizo todas las acciones que me habéis pedido, ya sea a través de Twitter, Telegram, YouTube. Siempre os pregunto que me digáis esas acciones que queráis que analice y es lo que habéis hecho y ahora es lo que vamos a analizar. La primera de ellas es Acciona Energías Renovables. Esta creo que me la pedisteis por los comentarios de YouTube y os dije, os comenté que la veríamos en los análisis diarios, pero la verdad que es una acción que lleva muy poquito tiempo cotizando y la verdad que no hay mucho que decir de ella. Por eso la he decidido analizar en el vídeo del resumen semanal. Vamos a ver cómo se mantiene de las últimas sesiones sobre la media móvil de 70 sesiones. Es de lo poquito que podemos rascar en el gráfico de Acciona Energías Renovables. Es la única señal que podríamos ver en el gráfico que se va apoyando sobre la media de 70 sesiones y va rebotando sobre ella marcando máximos crecientes. Como hemos visto, sí que es verdad que el último repunte se quedó por debajo de esos máximos crecientes, pero ahora podríamos ver un nuevo repunte en la cotización. Vimos la sesión del viernes, una caída muy fuerte del más del 4%, pero vemos cómo se sigue manteniéndose en la media de 70 sesiones. Por lo tanto, esta semana, como decimos, podríamos esperar un nuevo repunte que mandase la cotización de nuevo a la zona de los 32 euros, donde parece que ahora tiene una resistencia importante. La siguiente de las acciones es Airbnb. No me está gustando mucho lo que estamos viendo desde el mes de noviembre, donde marcó esos máximos en la zona de 212, donde tendría una clara resistencia. A partir de esta zona ha marcado mínimos y máximos decrecientes, lo hemos visto con las caídas de diciembre, luego se recuperó sin conseguir marcar un nuevo máximo creciente y ahora ha marcado nuevas caídas formando un mínimo decreciente. De hecho, ha perdido también el soporte que tenía en la media de 70 y la media de 200 y ahora parece que la zona de los 150 dólares aproximadamente es la que está actuando como soporte. Es posible que de esta semana veamos un repunte desde esta zona, al igual que ya vimos a principios de mes, y el objetivo podría encontrarse en torno a la media de 70 a 200 sesiones. Podría volver hasta esta zona y cuidado, porque si no consigue superarlas, podría consolidarlas como resistencia y dar continuidad a la tendencia bajista, mientras que si las consigue superar, también superará esa zona que tiene de resistencia en los 175 dólares y podría romper esa tendencia bajista que viene marcando desde el mes de noviembre. Bank Inter me lo habéis pedido a través de Twitter. Vemos también cómo en las últimas sesiones está haciendo un movimiento un poco feo. Perdió esa media móvil de 200 sesiones que podía actuar como soporte, pero antes también había perdido la media de 70 sesiones. De hecho, al perderla vimos como la caída fue fortísima. La media de 200 no actuó como soporte y de hecho lo que hemos visto en el último mes es que ha actuado como resistencia, la ha intentado superar en varias ocasiones y no ha podido hacerlo. En vistas a que podemos ver un rebote de aquí a que finalice el año, podríamos situar la zona objetivo en la zona de los 4,65. Es una zona muy buena que había actuado como soporte anteriormente y como resistencia. Por lo tanto, es probable que veamos un repunte hasta esta zona. Y ojo, porque si no consiguiera superarla, la consolidaría como resistencia, seguiría la tónica de máximos y mínimos decrecientes y podría dar continuidad a la tendencia bajista. Mientras que si consiguiera superar la zona de los 4,65, podría romper esa tónica y podríamos ya dar por finalizada la caída y volver a marcar
unas subidas en el gráfico. FCC hemos visto cómo se mantenía la tendencia alcista en el medio largo plazo, aunque con las fuertes caídas que habíamos visto en las últimas semanas. Vemos, igual que comentábamos antes, que cuando perdía la media de 200 podemos ver cómo la consolidaba por debajo o ver un repunte rápido para superarla de nuevo. En el gráfico de FCC hemos visto cómo ha sucedido lo segundo, es decir, la perdió pero rápidamente la ha superado de nuevo. Ahora sí que parece que la media de 70 que anteriormente había actuado como soporte está actuando como resistencia, por lo que no podemos ser demasiado optimistas. De hecho, en la sesión del viernes la cotización se apoyó sobre la media móvil de 200 sesiones y ahora es importante que no la pierda para volver a atacar esa media de 70 sesiones y conseguir seguir marcando nuevos máximos crecientes. Es verdad que ahora mismo parece que el sector de la construcción inmobiliaria está tirando bastante. Vemos cómo se están construyendo muchísimos edificios y se están vendiendo como churros. Entonces también se podría ver beneficiada por esta situación la cotización de FCC, pero sí ha sido un análisis un poco más fundamental y ya no tan técnico, pero sí que podría reflejarse en las cotizaciones de todas las inmobiliarias y constructoras, porque podríamos estar viviendo un pequeño boom en todo este sector que estamos analizando. Y OHL, sin perder el rumbo de este sector, también hemos visto unas subidas muy importantes, lo venimos analizando bastante a menudo. Vemos como la media de 70 sesiones ha actuado muy bien como soporte y ahora en el último impulso ha conseguido superar la zona de 0,85. Comentamos que podríamos ver un rebote hasta los 0,85, pero no teníamos todas consigo de que pudiera superarlo. Y vemos cómo ha venido muchísimo volumen en la subida, que era el punto clave que debíamos ver para superarlo, y así lo ha hecho. Lo ha superado y de hecho ahora parece que la ha consolidado como soporte en la zona de 0,85, por lo que podríamos situar ese objetivo en la zona de 1,03 aproximadamente, donde podría estar el siguiente objetivo. Sí que es verdad que se está formando una pequeña divergencia entre la cotización y el RSI, pero que si las siguientes sesiones consiguieran marcar un nuevo máximo creciente, se desactivaría fácilmente y lo podríamos dejar atrás esta divergencia y seguir con nuestro objetivo por encima del euro. La cotización de Talgo estamos viendo cómo se ha mantenido sobre la media móvil de 200 sesiones en las últimas correcciones, y es lo que ha vuelto a suceder últimamente. Se ha apoyado sobre ella y hemos visto este impulso durante toda esta semana. Ahora sí que es verdad que hay que tener un poquito de cuidado, porque las bandas de Bollinger estarían quizás formando una especie de abrazo. Cuando se forma un abrazo en las bandas de Bollinger, lo vemos en el tercer capítulo del curso de indicadores técnicos, significa que podríamos ver un movimiento lateral, lo que nos hace pensar que ahora podría consolidar como soporte la zona de 4,80, es decir, se podría mover entre la zona de los 5,15 aproximadamente, donde ya formó máximos en el mes de mayo, y la zona de 4,80. Podría consolidarse en esta zona para posteriormente ver nuevos máximos crecientes en el gráfico o quizás ver nuevas caídas. Eso lo tendríamos que analizar más adelante, pero de momento, como decimos, cuidado, porque no va a ser fácil de primeras marcar nuevos máximos crecientes, y de hecho lo que podemos esperar sería ahora mismo un movimiento lateral entre la zona señalada. La cotización de Tubacex hizo un movimiento muy feo en la sesión del viernes, vimos unas caídas bastante feas, formó un gap en esta caída y ahora podría activarse ese objetivo que tiene en el gap en la zona de los 1,47, donde tendría ese gap sin cerrar. Sí que es verdad que tiene los mínimos de principios de diciembre que pueden actuar como soporte, pero viendo la caída del viernes, creo que lo más probable es que continúe esa tendencia bajista que comenzó en octubre y cerrar este gap, y ya desde aquí quizás volver a marcar nuevos máximos crecientes en el gráfico. Y la cotización de Unicaja, vimos en la sesión del viernes también una caída muy importante con muchísimo volumen, y ahora el principal objetivo podríamos pensar que podría estar en la zona de los 0,76. Es una zona muy buena de soporte, ya lo probó en el mes de noviembre, también durante el mes de agosto se apoyó en esta zona y también lo vimos en el mes de marzo y abril. Por lo tanto, ahora podríamos esperar que la cotización se asiente de nuevo sobre esta zona y desde aquí veamos un repunte. Mientras no consiga superar las medias móviles de 70 y 200 sesiones, va a ser muy complicado que repunte al alza la cotización. Como vimos aquí ya en este movimiento de agosto, consiguió superar la de 200, la de 70 actuó como resistencia, se apoyó la de 200 y ya sí que al romper la de 70 y consolidarla por encima, consiguió marcar nuevos máximos crecientes. Ahora no hemos conseguido ver esta situación, ya que la sesión del viernes, como decimos, cayó de nuevo por debajo de la media de 200. Por lo tanto, ahora podríamos esperar un apoyo en la zona de los 0,76 de nuevo. La acción que hemos decidido analizar esta semana en la sección de zona clave es
Intel, y la zona clave en la que se encuentra es muy importante, ya que se viene manteniendo desde toda la tendencia alcista que viene arrastrando desde años atrás, como ahora veremos. Esta zona clave se encuentra en la media móvil de 200 sesiones, donde justamente se está encontrando en las últimas semanas. Estamos viendo el gráfico semanal, ya vimos un apoyo sobre ella en el mes de octubre, vimos un apoyo también en el mes de marzo, ni con las caídas del coronavirus perdió esta zona, por lo tanto ahora es muy importante que se mantenga sobre ella, y es que, como vamos a ver, durante toda la tendencia alcista, las caídas más importantes se ha apoyado sobre ella sin llegar a perderla en el gráfico. Aquí, por ejemplo, vimos en 2012 cómo la perdió, pero rápidamente la volvió a superar y consolidar como soporte. La vimos durante toda la tendencia alcista, como decimos, desde el año 2009, donde marcó mínimos, ha ido marcando ese soporte en la tendencia alcista. Por lo tanto, ahora es muy importante, como decimos, que se mantenga sobre ella. Esta importancia en las medias móviles lo vemos en el cuarto capítulo. Por eso, la importancia de cuando publique ese cuarto capítulo, que lo veáis tranquilamente, lo interioricéis todo lo que comentamos, porque el uso de las medias móviles es muy importante en el análisis técnico. Y por último, y para finalizar este vídeo del resumen semanal, como siempre vamos a ver esa acción que estaría formando una divergencia en el gráfico, y sería la gran conocida, seguro que todos vosotros la conocéis, las acciones de Nike. Ya hemos visto el gráfico semanal como en el mes de agosto formaba un nuevo máximo creciente que no conseguía mantener así en el RSI en el mes de noviembre, cuando la cotización también marcaba un nuevo máximo creciente. Esto, como siempre decimos, significa que la tendencia alcista va perdiendo fuerza, y no es lo mismo ver un gráfico diario, donde podría ser una corrección de unas semanas, que en un gráfico semanal, donde podría estar poniendo en riesgo toda la tendencia alcista que viene acompañando al valor desde hace años atrás. Por lo tanto, ahora lo que podríamos esperar no es una continuidad marcando nuevos máximos crecientes, es decir, ahora lo que podríamos ver es un apoyo sobre la zona clave de soporte en los 145, donde se apoyaría también sobre la media móvil de 70 sesiones. Cuando vemos una divergencia así, no significa que directamente pierda la tendencia alcista, como siempre decimos, y comience una nueva tendencia bajista, sino que podría venir acompañado de un movimiento lateral. Sí que es muy común es que no veamos directamente, por ejemplo, ahora después de esta corrección que hemos visto las últimas semanas, un nuevo máximo creciente. Lo que se rompería es la tónica de esos máximos y mínimos crecientes, debido a que pierde fuerza esa tendencia alcista. Por lo tanto, ahora lo más probable es que vuelva a la zona de 145 y así no consiga marcar un nuevo mínimo creciente. Si luego consigue marcar un nuevo máximo creciente, lo veremos más adelante, pero si ya no consiguiera hacerlo, ahí ya sí que mucho cuidado, porque la tendencia alcista podría estar en serio riesgo y podría darse ya más probabilidad de que comience una tendencia bajista. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan resultado interesantes los análisis técnicos. Recordaros que podéis ver ese tercer capítulo del curso de indicadores técnicos. Creo que lo he dicho ya 25 veces lo que va del vídeo, pero es que en cuanto lleguemos a esas 500 visualizaciones ya publicaremos ese cuarto vídeo que ya tengo preparado, y tengo ganas de que todos vosotros lo veáis. Recordaros también que lo que hemos visto en este vídeo no son recomendaciones de compra ni de venta, únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos vemos mañana de nuevo con nuevos análisis diarios, y hasta entonces que tengáis muy buen día.